En primer lugar, agradecer en mi nombre y por instrucciones de la presidenta y la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano a don Enrique Ulate y a los organizadores de este evento por habernos invitado y hacer presencia y tomar en cuenta al Parlamento Centroamericano en estos importantísimos seminarios. El Parlamento Centroamericano, por favor, El Parlamento Centroamericano está definido en su tratado como el órgano de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana. Su tratado constitutivo, como ya lo señaló don Enrique, data de 1987, es anterior al protocolo de Tegucigalpa incluso y tiene su origen en los acuerdos de Esquipulas I y II. Su sede está en la ciudad de Guatemala y como foro de debate político ha sido relevante en la pacificación de la región. El Tratado del Parlamento ha sufrido varias reformas. El primero fue cuando los presidentes se dieron cuenta que al Parlamento le habían dado la atribución de nombrar a los altos cargos del SICA. Entonces, antes de que se integrara el Parlamento, hubo una reforma para quitarle esa función al Parlamento. De manera que si uno lee el espíritu con el cual hacen nacer al Parlamento Centroamericano en los acuerdos de Esquipulas I y II, los presidentes expresaron que es necesario crear y complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que permitan fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo como elementos fundamentales para la paz en el área y la integración de Centroamérica. Es por ello que conviene crear el Parlamento Centroamericano. Sus integrantes serán electos libremente por sufragio universal directo en el que se respete el principio de pluralismo político participativo. Y le dan el mandato a los presidentes para que integren en 30 días la comisión preparatoria que iba a preparar el tratado. Entonces, una vez hecho el tratado, inmediatamente lo reforman para quitarle esa función y hoy por hoy la función del Parlamento es nada más juramentar a los altos cargos, en el que se supone que con el acto de la juramentación entran en posesión de sus cargos. El Parlamento inicialmente estuvo formado por 3 estados, El Salvador, Guatemala y Honduras. El Triángulo Norte posteriormente se adhirieron Panamá y la República Dominicana. Tiene una asamblea plenaria de 120 miembros electos directamente por la población en las elecciones libres y secretas, y una de las fuentes de crítica del Parlamento Centroamericano es que al Parlamento se suman los expresidentes y ex vicepresidentes una vez concluido su mandato. Hay quienes quieren encontrar en la tradición constitucional del siglo XIX en Centroamérica que los presidentes, una vez que dejaban sus cargos, en muchas constituciones se les garantizaba el cargo de senador vitalicio para aprovechar la experiencia de estos señores al frente de un Estado. Bueno, ahora los tenemos por un mandato en el Parlamento Centroamericano. Una junta directiva de 12 miembros, 2 por cada uno de los estados parte, la presidencia se rota cada año en orden alfabético y los miembros de la bancada de ese estado, los diputados de ese estado tienen el derecho de presentarse como candidatos a la presidencia, pero es el Pleno el que los elige. Todos vieron a la presidenta del Parlamento Centroamericano en el acto inaugural, la honorable diputada Irma Maya por el estado de El Salvador. En octubre tenemos elecciones y le toca al estado de Guatemala. El Parlamento tiene observadores: México, Venezuela, Puerto Rico, Taiwán y el Reino de Marruecos. Activos: México, Taiwán y el Reino de Marruecos. Venezuela y Puerto Rico tienen rato de no nombrar sus representantes.
Y las funciones del Parlacén, como las de todo parlamento, son una función de representación política, una función legislativa, una función de control y una función administrativa a lo interno del órgano. En el caso de la representación política, aquí tuvimos una presentación ayer del joven Noyola haciendo una crítica importante a la crisis de legitimidad que tienen los organismos de la integración frente a la ciudadanía, una falta de comunicación que en algunos casos, como algunos diputados de la República Dominicana, tratan de estar en contacto con los electores a través de programas de radio muy activos, a través de páginas web, pero el Parlamento como tal adolece de todas las características de un Parlamento abierto y pues muy receptivos a la crítica. Ayer nos fuimos a cenar con el joven y la semana entrante vamos a tener una interacción muy intensa con Noyola para que él y su ONG nos echen una mano en trabajar en el tema de Parlamento abierto. Entonces, en el caso de la función legislativa, el Parlamento, por virtud de su tratado, solamente puede hacer iniciativas de tratados, iniciativas de declaraciones de derechos, iniciativas de leyes marco, que luego tienen que ser perfeccionadas en cada uno de los estados por los procesos de formación de la ley que establecen las constituciones y las leyes orgánicas de cada uno de los congresos y o asambleas legislativas. Y esa es una de las fuentes de crítica que más le llueven al Parlamento, que para qué sirve si no puede hacer leyes. Pero no depende del Parlamento la voluntad, o sea, el Parlamento ha estado constantemente reclamándole a la cumbre de presidentes y jefes de Estado y de Gobierno, el SICA, que por lo menos en determinados temas se le otorgue, se reforme el tratado constitutivo y se le otorgue al Parlamento una función legislativa plena. En cuanto a la función de control, esta se ejerce mediante la presentación al Pleno del Parlamento de informes de ejecución programática y presupuestaria de los principales organismos del sistema, desde la Secretaría General, pasando por del SICA, por la de la CIACA, por la del CISCA, por el Consejo Monetario, por el Banco Centroamericano de Integración Económica, que en los primeros 6 meses del año llegan a hacer este ejercicio de rendición de cuentas. Y aquí tiene que ver también en lo que hablaba hace un momento de la falta de comunicación y de transparencia. Como secretario de Asuntos Parlamentarios, yo recibí una orden directa de la Junta Directiva que colgáramos en la página web del Parlamento todos esos informes. Sin embargo, estamos con una página web de Internet 2.0 y no nos da la cobija. Y es parte de la labor que vamos a hacer en los próximos días con estos jóvenes muy emprendedores en ver cómo modernizamos nuestra forma de comunicar para que la gente se dé cuenta de esa rendición de cuentas. Finalmente, la función administrativa, lo interno del órgano, es el nombramiento de sus funcionarios, el poder disponer de su presupuesto con apego a las normas presupuestarias básicas y a la vez somos controlados por el órgano de control del sistema de la integración centroamericana. En cuanto a nuestra planificación, nosotros tenemos un plan estratégico quinquenal y planes operativos anuales que están basados en la gestión por resultados. Pero nosotros nos encontramos con que en la 48 reunión de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, que se celebró en Roatán, en el punto 3 se instruye a los consejos de ministros elaborar una agenda estratégica priorizada en todos sus sectores, teniendo como referente la Agenda 2030. Entonces aquí, junto con la Junta Directiva y el equipo técnico del Parlacén, hicimos un alto en el trabajo, reformamos el plan operativo de entonces e incluimos en nuestra planificación el ver cómo desde la óptica parlamentaria se podía abonar al cumplimiento de los ODS, porque no podíamos tener una sociedad democrática en Centroamérica
y con respeto a los derechos humanos si tenemos los índices de pobreza que tenemos. Entonces creemos que si bien se cumple dentro del Parlamento, tanto en la sacramentalidad de la elección directa de los diputados y a lo interno se hacen las propias elecciones internas, nosotros para afuera estamos teniendo ese déficit de democracia, ese déficit de cumplimiento de los derechos humanos si no estamos a tono con los ODS. Entonces el Parlacén hizo su planificación y se incorporaron en el plan los compromisos para el acuerdo de la Asociación Unión Europea-Centroamérica, que aquí vamos avanzando. Ya se nombró la Comisión Parlamentaria Mixta, la parte, el componente del Parlacén, y hoy a las 2 de la tarde la presidenta tiene una reunión con el presidente de la Junta, con el presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, quienes ya nombraron sus representantes para ver cómo hacemos caminar el componente centroamericano de la Comisión Parlamentaria Mixta. Además, estamos vigilantes de los compromisos adquiridos por los Estados miembros del Parlacén en las conferencias de cambio climático, en particular las de Lima y las de París. Y con nuestro plan estratégico que les mencionaba, se privilegió el desarrollo de los procesos de trabajo parlamentario desde un enfoque de derechos para desarrollar procesos de trabajo que conlleven a fortalecer las agendas sectoriales, tomando en cuenta los 17 ODS. Pero la Junta Directiva fue más allá y la Junta Directiva hizo un alto en el trabajo con nosotros y agarramos el tratado constitutivo, los directivos, y nos dijeron, bueno muchachos, ¿cuál fue la principal reforma que se tuvo en el 2010? Fue el que el Parlamento pudiera proponer iniciativas de tratado. ¿Cuántos tratados hemos propuesto desde el 2010? Apenas 2. Esto no puede seguir así. Nosotros tenemos que enfocar nuestro trabajo en lo sustantivo y ver cómo podemos, desde la iniciativa que tenemos, aportar a la democratización y al respeto de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y entonces hemos estado trabajando con el CISCA en varios foros con los parlamentos nacionales en el respeto a los derechos humanos de las personas con VIH. Y entonces aquí estamos tratando de romper los compartimientos estancos que son los subsistemas dentro del sistema de la integración centroamericana. Y entonces establecimos esa línea de trabajo con el CISCA. Por el otro lado, estamos trabajando y se va a presentar en los foros de Nicaragua en agosto de este año, vamos a consultarlo con pueblos indígenas y afrodescendientes, una declaración de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes de Centroamérica. Estamos trabajando en una iniciativa a partir de los mejores resultados que se tuvieron en el Plan Trifinio y en el trabajo de la mancomunidad del Trifinio, que es la zona fronteriza Honduras, El Salvador, Guatemala, en un tratado centroamericano de desarrollo sostenible de regiones fronterizas. Para el 2022, nosotros tenemos como resultado esperado de todo este accionar fortalecida la incidencia política del Parlamento Centroamericano en la agenda de la integración, en la agenda de Naciones Unidas, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y pues los compromisos adquiridos por el SICA. Este trabajo que está haciendo el Parlamento fue reconocido por la CEPAL y fuimos invitados a Chile en este año en la reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe, que vela por cómo ve el avance del cumplimiento de los ODS, para que hiciéramos un evento paralelo sobre el cumplimiento de los ODS desde la óptica de los parlamentos. Y ahorita en los foros de Nicaragua, el viernes 30 de agosto, vamos a tener una reunión, la presidenta del Parlacén con los presidentes del Parlasur, del Parlandino, del Parlatino, para tratar precisamente este tema y ver cómo todos enfocamos la batería hacia este cumplimiento. Bueno, muchas gracias y estamos a la orden.